Nuremberg, 13 de junio de 1584. En una sofocante tarde de domingo, la plaza Hallpark es un hervidero de humanidad. Mercaderes han cerrado sus tiendas, artesanos han abandonado sus talleres, y miles de ciudadanos se agolpan para presenciar el gran teatro de la justicia. Los ricos, cómodamente instalados, se asoman desde ventanas alquiladas, mientras los pobres se apretujan contra las barreras de madera del cadalso. 10.000 ojos están fijos en un hombre solitario y erguido, cuya espada de verdugo refleja destellos del sol. Es Franz Schmidt, y se ajusta sus guantes rojos con la metódica precisión de un cirujano a punto de operar. El condenado, Hans Bogle, un notorio ladrón y asesino, yace inmovilizado sobre una enorme rueda de madera, con sus extremidades grotescamente extendidas y expuestas. La multitud, expectante, enmudece. Schmidt levanta una pesada barra de hierro. Sus movimientos no son ni apresurados ni vacilantes. Son los de un maestro consumado en su lúgubre oficio. Ha realizado este ritual 31 veces antes. Lo hará 33 veces más después de hoy. El primer golpe es ensordecedor. La espinilla derecha de Bogle se quiebra con el sonido seco de una nuez al romperse. Un suspiro colectivo, una mezcla de horror y fascinación, recorre la plaza. Schmidt continúa sin mostrar emoción alguna. Espinilla izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo. Cada golpe es exacto, deliberadamente calibrado para romper los huesos en una secuencia que mantenga la conciencia del reo el mayor tiempo posible. Entre cada golpe, hace una pausa, no por fatiga, sino porque la ley exige un intervalo para que el condenado pueda rezar, confesar crímenes adicionales y servir como un sermón viviente sobre el precio del pecado. Esto no es crueldad aleatoria, es precisión, es la justicia tal como Nuremberg la concibe. Este es Meister Franz Schmidt, el verdugo oficial de la ciudad durante 45 años. Simultáneamente el hombre más odiado y el más indispensable, acabaría con 334 vidas y torturaría a cientos más. Pero la historia de Schmidt es mucho más que una crónica de violencia sancionada por el Estado. En secreto, mantuvo un meticuloso diario donde registró cada ejecución con un detalle clínico y escalofriante. Este documento, descubierto siglos después, no solo revela los horrores de la justicia renacentista, sino la extraordinaria odisea de su autor, un hombre nacido en la casta de los parias, que dominó el arte de la muerte hasta volverse una leyenda, y que finalmente trascendió su oscuro destino para convertirse en un aclamado sanador, muriendo como un ciudadano honorable por decreto del propio emperador del Sacro Imperio Romano. Prepárese. El diario de Franz Schmidt contiene entradas que desafiarán todo lo que cree saber sobre la justicia, la misericordia y el precio que un hombre pagó por servir a una sociedad que lo necesitaba, pero nunca pudo aceptarlo. La vida de Franz Schmidt estuvo sellada desde su nacimiento en 1554. Su padre, Heinrich, era un respetable leñador en la ciudad de Hof, hasta que en 1553, 3 hombres llamaron a su puerta. El verdugo de la ciudad había muerto, posiblemente asesinado por los parientes de alguien a quien había ejecutado, y, con 3 criminales esperando su castigo, necesitaban un reemplazo con urgencia. Heinrich fue elegido al azar y forzado a aceptar el cargo a punta de espada. En ese instante, su vida y la de su descendencia cambiaron para siempre. Dejó de ser un hombre completo a los ojos de la ley. En la Alemania medieval, la del verdugo era una profesión infame, un Ehrliche Leute. Aunque era un servicio esencial para el mantenimiento del orden, el verdugo y su familia eran marginados por ley y costumbre. Eran parias que vivían en un extraño limbo, dentro y fuera de la ley, ejecutándola pero privados de su protección. Residían en una casa apartada, en los límites de la ciudad. No podían entrar en las iglesias por la puerta principal. Su dinero era considerado mancillado y debía ser limpiado antes de ser aceptado, y si eran atacados o estafados, ningún tribunal atendería su caso. Esta deshonra era una herencia ineludible, una maldición transmitida de padre a hijo. Franz creció inmerso en este profundo aislamiento social. Aprendió desde niño a leer las sutiles coreografías del rechazo, las conversaciones que cesaban abruptamente cuando él aparecía, los gestos para alejar el mal que la gente hacía a sus espaldas.
Su diario menciona un recuerdo de infancia de ser expulsado a la fuerza de un festival, tras lo cual la multitud realizó una limpieza ritual del suelo que él había pisado. A los 10 años, entendió con brutal claridad que solo tenía 3 caminos: huir y arriesgarse a ser ejecutado como vagabundo, convertirse en un criminal y acabar en el cadalso desde el otro lado, o aceptar su destino y dominarlo. Eligió lo último. Donde otros hubieran sentido amargura y rebelión, Franz desarrolló una peculiar y formidable forma de ambición. Si no podía ser honorable por nacimiento, lo sería por habilidad. Si la sociedad le negaba el respeto, él se lo ganaría convirtiéndose en indispensable. Decidió que sería el mejor verdugo de Europa, un maestro cuyo arte y precisión trascendieran el estigma. Su formación, bajo la tutela de su padre, fue una educación sistemática en la mecánica de la muerte. Estudió los pocos textos de anatomía disponibles, observó la matanza de ganado para entender cómo se desarticulan los cuerpos y practicó durante horas con una espada pesada sobre calabazas y repollos para desarrollar la memoria muscular necesaria para una decapitación limpia en un solo y perfecto golpe. El 1 de mayo de 1573, en la plaza del mercado de Bamberg, un joven Franz Schmidt, de 19 años, se enfrentó a su examen final. Sostenía la espada de ejecución de la familia, una herencia de acero alemán de 3 pies y medio, mientras su padre, Heinrich, observaba a una distancia prudente. El condenado, Leonhard Rass, un ladrón y asesino, estaba arrodillado. Años de preparación culminaban en este momento. Franz se acercó al reo y pronunció las palabras tradicionales, pidiéndole perdón, un ritual paradójico que transformaba el acto de un asesinato personal en un acto de justicia impersonal. Russ, siguiendo el mismo ritual, se lo concedió. Franz posicionó sus pies, levantó la espada al ángulo exacto que su padre le había enseñado y en el silencio suspendido que precede a la muerte, golpeó. La cabeza se separó limpiamente del cuerpo. La multitud exhaló. Su padre asintió una sola vez, un gesto de aprobación que para Franz valió más que cualquier elogio. Había superado la prueba. El aprendiz se había convertido en maestro. Su herramienta predilecta, la espada, lo haría legendario. En 45 años, realizó 381 decapitaciones y nunca, ni una sola vez, necesitó un segundo golpe. Este récord perfecto no era suerte, sino el resultado de una preparación obsesiva. Antes de cada ejecución, examinaba el filo, probaba el equilibrio y limpiaba la hoja con aceites especiales. Su innovación más importante fue psicológica. Entendió que el terror tensaba los músculos del cuello y podía desviar la hoja. Por ello, desarrollaba un ritual para calmar a los condenados. El caso de Hans Vogel, un joven patricio condenado por asesinato, es un ejemplo notable. El muchacho temblaba tan violentamente que no podía subir al cadalso. Schmidt bajó, habló con él en privado durante varios minutos y logró transformar su terror en una calma resuelta, permitiéndole morir con la dignidad que su familia anhelaba preservar. Pero su repertorio iba más allá de la misericordiosa espada. Dominaba la cuerda con precisión científica, estudiando la relación entre el peso del condenado y la longitud de la caída para asegurar una fractura instantánea del cuello en lugar de una lenta estrangulación. Y por supuesto, era el maestro de los métodos de espectáculo. La rueda era un ejercicio de crueldad medida, y el fuego, reservado para la herejía y la brujería, simbolizaba la purificación. Schmidt también dominaba su ciencia. Disponía la leña en círculos, seca por dentro, verde por fuera, y tenía en cuenta el viento y la lluvia. Incluso en este horror, a veces ofrecía una misericordia oculta, como estrangular discretamente a las víctimas con una cuerda, garrote, justo antes de que las llamas las consumieran, un acto no autorizado que evitaba la agonía suprema. En la Nuremberg del siglo XVI, una ciudad imperial libre que solo respondía ante el emperador, las ejecuciones no eran meros castigos, sino actos de Estado cuidadosamente orquestados. Eran una demostración pública del poder absoluto del Consejo de la ciudad, un mecanismo para mantener el orden social y disuadir a criminales y rivales por igual. Franz Schmidt no era solo un verdugo, era el director de esta macabra producción. Coordinaba con los carpinteros, los guardias y el clero. La ubicación misma del cadalso tenía un significado político.
La mayoría se realizaban en la plaza del mercado, en el corazón cívico de la ciudad. Las últimas palabras del condenado eran políticamente gestionadas. Se les animaba a confesar y alabar la justicia, y a quienes se negaban se les podía arrancar la lengua. Este macabro teatro también tenía una dimensión económica. Su padre le enseñó las tarifas. Un ahorcamiento simple podía costar 2 florines, una decapitación, 4, y la rueda, 10 o más. Las grandes ejecuciones atraían multitudes que gastaban dinero en tabernas y puestos de comida. Además, los bienes confiscados a los criminales ejecutados financiaban proyectos cívicos, desde el mantenimiento de las fortificaciones hasta la ayuda a los pobres. La ejecución, literalmente, ayudaba a construir la ciudad. La profesionalidad de Schmidt se convirtió en un activo para Nuremberg, proyectando una imagen de gobernanza fuerte y ordenada que mejoraba su reputación internacional. El diario de Schmidt, escrito con un tono clínico y desapegado, es un registro escalofriante de la justicia de su época. Al no emitir juicios, su objetividad revela con aún más fuerza los prejuicios sistémicos de la sociedad, especialmente contra las mujeres. Las mujeres enfrentaban castigos singularmente crueles, diseñados no solo para matar, sino para humillar. De las 42 mujeres que decapitó, 20 fueron por infanticidio, casi siempre sirvientas solteras y desesperadas. El castigo más simbólico para este crimen era la poena cuyei. La mujer era cosida dentro de un saco de cuero con animales vivos, un perro, un gallo y una serpiente, y arrojada a un río. El adulterio para un hombre solía implicar una multa, para una mujer, la humillación pública y, a menudo, la muerte. Es notable que las mujeres nunca eran ahorcadas, ya que se consideraba indigno que sus cuerpos se balancearan y pudieran quedar expuestos. Ejecutó a 38 mujeres por brujería, a menudo después de confesiones obtenidas bajo tortura con torniquetes de pulgar, prensas de piernas y ahogamientos controlados. El 28 de julio de 1590, ejecutó a 3 generaciones de mujeres de la misma familia, abuela, madre e hija, forzándolas a ver morir a sus seres queridos antes de enfrentar ellas mismas la hoguera. Aunque su rol era ejecutar sin cuestionar, su diario contiene susurros de una conciencia atribulada. Al registrar la ejecución de una infanticida, añadía notas sobre sus circunstancias. Margaret Brunan, viuda, ya con 6 hijos, marido muerto por la peste. Años después, junto a la entrada de una mujer ejecutada por infanticidio, añadió una nota al margen. Más tarde se descubrió que el niño estaba vivo, con unos parientes. Estos apuntes revelan a un hombre consciente de la falibilidad y la crueldad del sistema que servía. Tras 45 años exactos de servicio, Franz Schmidt se retiró el 1 de mayo de 1618. Tenía 64 años. Fue entonces cuando comenzó la parte más extraordinaria de su vida. El hombre que había pasado casi medio siglo desmembrando cuerpos se convirtió en un aclamado sanador. Esta transición, aunque sorprendente, fue lógica. Su profundo conocimiento de la anatomía humana, adquirido a través de cientos de ejecuciones y torturas, superaba con creces al de la mayoría de los médicos universitarios, quienes rara vez tenían acceso a cadáveres para su estudio. Su experiencia era brutalmente práctica. Sabía exactamente cómo se rompían los huesos, cómo sangraban las arterias y cómo respondía el cuerpo al trauma extremo. En los márgenes de su diario de ejecuciones ya había recetas de ungüentos y notas sobre hierbas antiinflamatorias. Comenzó a tratar pacientes y su reputación creció exponencialmente. Se especializó en casos que otros médicos daban por perdidos. El establecimiento médico se resistió, pero los testimonios de sus agradecidos pacientes lo defendieron. Su éxito rompió el estigma social. El punto de inflexión fue en 1621, cuando su hijo logró lo impensable. Se casó con la hija de una respetable familia de comerciantes, rompiendo la maldición hereditaria. La validación final y absoluta llegó en 1624. El emperador Fernando II emitió un decreto imperial declarando a Franz Schmidt y a sus descendientes honorables, otorgándoles plenos derechos de ciudadanía. En el mismo ayuntamiento donde durante décadas había recibido sentencias de muerte, ahora era felicitado como un igual. El paria se había convertido en un pilar de la comunidad. Franz Schmidt murió pacíficamente en 1634 a los 80 años. Su funeral atrajo a una multitud,
incluyendo a muchos a quienes había sanado y, sorprendentemente, a familiares de algunos a quienes había ejecutado. Fue enterrado no en la sección sin consagrar para los parias, sino en el cementerio principal. Se dice que su lápida, hoy perdida, rezaba: «Aquí yace Franz Schmidt, quien sirvió a la justicia y a la misericordia con igual dedicación». Su vida es una de las paradojas más profundas de la historia. No eligió su sangrienta profesión, pero eligió cómo ejercerla, con una profesionalidad y una extraña forma de dignidad que trascendieron su brutalidad. Su trayectoria es asombrosa, de la muerte a la vida, de la destrucción a la restauración, de la maldición al honor. La aritmética de su vida no cuadra. Sanar a cientos no resucita a los 394 que ejecutó, pero la dirección de su viaje importa. Su diario sigue siendo su mayor legado, una ventana sin adornos a la crueldad y la complejidad de la justicia del pasado. Nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la necesidad de la violencia para mantener el orden social y el coste humano para aquellos encargados de llevarla a cabo. En la precisión clínica mantenida a lo largo de décadas de horror, yace quizás la respuesta más humana a unos requisitos inhumanos: la determinación de realizar un mal necesario con una excelencia innecesaria. Franz Schmidt fue el verdugo más sangriento de la historia, y fue también, a su manera, uno de sus hombres más honorables.